dice versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Pensaba en estos días cómo la revelación, el que Dios se mostró a Daniel y que Daniel buscó junto con sus amigos cuando se enteraron que iban a matar a todos porque nadie podía interpretar el sueño del rey. Ellos buscaron de Dios y así como ustedes, nosotros estamos en esta noche buscando de Dios, y el que Dios se nos revele, ¿cómo estás?, a nosotros, nos da el privilegio de llevar posibilidad a las personas. Si no fuera por Daniel y sus amigos, los sabios de Babilonia no hubieran tenido la posibilidad de vivir. Ustedes, nosotros tenemos el privilegio de llevar posibilidad de vida a las personas. Por este tiempo que le están dedicando aún esta noche con frío, de venir a buscar más de la revelación de Dios, por eso podemos estar llevando posibilidades de vida a los demás. Sigue en el 27, dice: Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño. Sigue en el 30 y dice: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Podemos llevar posibilidad de vida a las personas, pero también deja en claro este pasaje el propósito para el cual Dios nos está permitiendo tener esta revelación, para que podamos mostrar su persona y también para que su plan se pueda desarrollar. Pensaba en la gracia de Dios, que tenemos el privilegio nosotros de estudiar con tranquilidad, sin que nos persigan. Tenemos la oportunidad una vez más de abrir la Biblia, de conocer un poquito más de la teología. Y decía aquí Daniel, no porque seamos algo más, sino porque Dios lo quiso así. Pensaba en la gracia, porque Nabucodonosor no creía en Dios, y a él le mostró primero este sueño de cómo iban a ser los sucesos de la historia en los distintos reinos. Y la gracia de Dios se inclina también a personas como nosotros que no lo merecemos, con el propósito de mostrarse y cumplir su plan. Vamos a empezar orando la clase de hoy, por favor. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que esta noche me anima con su ejemplo, en medio del frío poder venir a buscar de ti. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos en tu gracia de que te inclines para revelarnos tu persona, para mostrarnos quién eres. Y en esta noche que nos toca avanzar y ver en esta materia acerca de tus nombres, te pedimos que tú nos ayudes a entenderlos, que tú nos ayudes a confiar también en cómo eres y cómo quieres ser para con nosotros, y también, Señor, que nos ayudes a vivir acorde a lo que tú eres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir entonces en la página número 3. Y esta noche vamos a estar viendo nombres y títulos de Dios. Vamos entonces a ver qué implicaban los nombres en la Biblia. En primer lugar, vamos a ver que los nombres simbolizaban lo que una persona era, su carácter, simbolizaban lo que iba a ser, también sus acciones. Los nombres eran importantes en la Biblia porque simbolizaban, o al menos buscaban, que suceda esto también en la vida de las personas, que represente cada nombre su carácter y que así también su nombre sea el que dirija las acciones en su vida. En segundo lugar, los nombres en la Biblia también tienen un significado importante. Hablan también no solo de carácter y acciones, los nombres muestran la posición también de cada persona. Y en tercer lugar, cada nombre era personal y exclusivo.
cada nombre tenía importancia personal y exclusiva. En la Biblia, el nombre reflejaba algo sobre cada uno, pero también para Dios y para Israel los nombres eran muy importantes. Por eso los invito a buscar Malaquías, capítulo 1, versículos 6 al 7. Los nombres en general ya tenían importancia y significado especial, pero mucho más los nombres de Dios para el pueblo de Israel eran de demasiada importancia. Los nombres de Dios eran tan importantes que incluso la Biblia, vamos a ver aquí en Malaquías, relaciona el trato que le daban al nombre de Dios con el trato que le daban a la persona de Dios. Así como trataban el nombre para Dios, estaban tratando su persona. Qué distinto a nosotros, ¿no? Que nos ponen un nombre y después nos decimos apodos, nos decimos cualquier cosa, nos hablamos con diminutivos. A mí me da vergüenza a veces que se me pegan los diminutivos de mi esposa. Ella, sus hermanos, todos les dicen diminutivo. A Ismael, Ismi. Imagínense la primera vez que lo veo a mi cuñado, le dije Ismi, cómo reaccionó. Pero los nombres eran importantes y miren la relación que le da Malaquías, capítulo 1, versículos 6 y 7. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Directamente el proceder del pueblo y de las autoridades de Israel iba directamente relacionado con el trato que estaban teniendo con el Dios que tenía cada uno de estos nombres. A continuación vamos a ver entonces nombres y títulos, pero vamos a aclarar antes de ver cada uno de ellos que estos son nombres y títulos de Dios en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver que estos nombres son una continuación de los nombres del Antiguo Testamento, pero también vamos a ver que en el Nuevo Testamento hay un crecimiento de estos nombres, va a haber un crecimiento de la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Pero dejamos en claro que estos son todos del Antiguo Testamento. Y vamos en primer lugar a ver Elohim. Elohim, la traducción de Elohim es Dios. Su significado es poder, fuerza y potencia supremos. Creo que el material tiene poder y fuerza, pueden agregar ahí potencia, todo esto de manera suprema. Elohim significa Dios, el que tiene poder, fuerza y potencia suprema. Así como Él tiene poder, fuerza y potencia suprema, también podemos ver que de esta manera Él es un Dios vivo, eterno y fiel. Según el material que tenemos, se usa más de 2300 veces el nombre Elohim en el Antiguo Testamento y habla de un título oficial. Vamos a ver los usos para esto. Se usaba para los hombres. Salmos 82:6 dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. En primer lugar nos encontramos entonces con Elohim, que era usado para denominar de manera general Dios, y hablando de oficios, también se utilizaba como título para distintas personas. Incluso aquí se lo usa para la humanidad. También se usaba para los ídolos. Dice Éxodo 34:17, no te harás dioses de fundición.
Elohim también está relacionado con el nombre de las personas. Vamos a ver que Elohim es el plural de Él. Tanto Él como Elohim significan o se traducen Dios, y tanto Él como Elohim significan poderoso, fuerte, potente, de una manera suprema. Por ejemplo, el nombre Elías está relacionado con Elohim. El nombre Samuel también. Elías significa Jehová es mi Dios y Samuel significa pedido a Dios. Un poquito más de información. Vamos a ver que el nombre Elohim hablaba de un oficio. Por ejemplo, cuando se cita ahí en el material que al presidente se le llama presidente, pero también podemos ver que hay presidentes en distintas instituciones o rubros. Puede ser el presidente de la nación, el presidente de un club de fútbol, presidente de la iglesia, no hay por ahora, pero se hablaba de un oficio. De la misma manera, este nombre Elohim entonces está hablando del oficio que tiene Dios y, valga la redundancia, es ser Dios. En nuestro caso sabemos que Él es el único Dios verdadero. Un poquito más, vamos a hablar de esto del plural. Decíamos que Él es el singular y Elohim es el plural, pero es distinto al español en el hebreo. En el español tenemos singular, es una persona, pero el plural nuestro es dos o más personas. Diferente en el hebreo, singular es una persona, dual tienen ellos antes de plural, son dos personas, y el plural de ellos es tres o más. Por eso es también que cuando inicia la Biblia, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios. Elohim es el que creó y se cita a Dios desde el principio como Elohim, pero también hace referencia a la Trinidad. Aunque esto no nos sirve para decir, viste que Dios es un Dios trino, simplemente está haciendo referencia, pero sí a cosas que luego la Biblia va a desarrollar acerca de la Trinidad, porque está hablando del Elohim en plural, que en el hebreo son tres o más. Bien, ahí tenemos esto, que el plural este va a hacer referencia a la Trinidad. No es fundamento suficiente para decir que Dios es trino. Génesis 1:1, Génesis 1:26 y 27 citan al Elohim en la creación. 1:26 y 27, la creación del hombre, cuando dice, dijo Dios, hagamos. Allí la Trinidad, están diciendo los tres o más, hagamos al hombre. Esto va a ser compatible con todo lo que la Biblia va a desarrollar luego acerca de que Dios es tres en uno. Un datito más, tenemos también que el poder y la fuerza se ve desde el inicio del primer capítulo de Génesis. Vemos un Dios que creando mostró su poder, mostró que Él era el verdadero Elohim, el verdadero Dios, con todo el poder, la fuerza y la potencia supremas en decir y crear. En todo lo que hizo, mostró su poder desde el inicio. El poder y fuerza también están relacionados con que Dios no solo tiene poder para crear, sino que es el sustentador, el que sostiene toda la creación. También Daniel 4:17 nos habla de que tiene poder, fuerza para gobernar. Pero quería que veamos algo práctico, al menos en estos primeros tres nombres, y pensaba en que tenemos que descansar y confiar en ese Dios. Si realmente hoy vamos viendo, aprendemos, hoy repasamos quizá algunos, de que Dios es el Elohim, el Dios con todo poder, fuerza y potencia suprema, debo confiar. Me duele mucho a mí, por ejemplo, ver personas, incluso familiares, tíos, tías que creen en Dios y son siervos fieles hace años, pero ante problemas familiares, ante situaciones difíciles, no dejan de estar preocupados, aunque vayan a Dios en oración.
En esta noche, el ver a Dios como el Elohim nos invita a esto, a confiar en Él. Si nosotros creemos que Él es el que tiene todo el poder, fuerza y potencia suprema, descansemos en Él, confiemos en este Dios de poder y fuerza suprema. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ninguna duda con el primero? Bien. Sigamos entonces, ahora vamos a ver Jehová. A diferencia de Elohim, ahora hay un cambio drástico, nos vamos a encontrar con Jehová, que es un nombre personal. Elohim se usaba para hablar de Dios de manera general y no era un uso exclusivo para Dios, pero acá es distinto. Jehová es el nombre personal con el que Dios se dio a conocer. Es el nombre, sobre todo nombre, y su significado es redentor. ¿Qué significa redimir? ¿Se acuerdan? ¿Saben? ¿Pagar una deuda? Va por pagar. Es liberar pagando un precio, como dijo Gerardo. Es liberar pagando un precio. Eso significa Jehová. Él es el Redentor, Él es el que nos rescató pagando un precio. Así se dio a conocer Él con este nombre personal y vamos a ver que está conectado en la Biblia cada vez que se lo cita con la liberación. Por ejemplo, aquí 2 Crónicas 18:31 dice: cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Jehová significa redentor, y vamos a ver en el Antiguo Testamento que va relacionado casi siempre con liberar. Acá Josafat va a ser librado cuando clama a Jehová el Redentor. Avancemos un poquito más. ¿Quién se atreve a pronunciar ese nombre? Es un volcán, no sé quién se le ocurrió ponerle así, pero lo pongo simplemente para que se despierten un poquito, porque al igual que el nombre de este volcán, el nombre de Jehová tenemos ahí en el material que no se pronunciaba. Se escribía, pero no se pronunciaba. Pero quisiera que aclaremos algo que no está aclarado en el material. Recién les leí un pasaje donde se lo cita a Jehová. Y van a encontrar varios pasajes en la Biblia que, si bien está escrito, da a entender en las historias que lo citaban a Jehová. Es como que hay una contradicción. Por eso anoté aquí que tenemos que aclarar que no se lo decía, no se lo pronunciaba, solo se lo escribía, pero esto fue luego del exilio babilónico. Y quisiera que nos acomodemos un poquito ahí en historia y repasemos un poquito de la escuela dominical. Dios va a elegir al pueblo de Israel ¿en qué persona? ¿Quién empieza el pueblo de Israel? ¿A quién elige Dios y le pide que salga de su tierra y su parentela? A Abraham. Y Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo a dos muchachones, Jacob y Esaú. Jacob tuvo varios. Pero uno de sus hijos llegó a Egipto y gracias a ellos perduró el pueblo. Se llamaba José. Luego que José murió, queda esclavo el pueblo allí en Egipto, pero viene la liberación por manos de Moisés. Y comienza el éxodo del pueblo de Israel. Pero Moisés muere, ¿y cuál es su sucesor? Josué. Josué va a continuar y terminando el libro, Josué dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Muere Josué y comienzan a liderar ¿quiénes? Los jueces. Comienzan a liderar los jueces, pero luego del tiempo de los jueces se manda la changa a Israel y piden ¿qué? Un rey. Y comienza a reinar Saúl. Luego de Saúl, David. Luego de David, Salomón, su hijo Salomón. Y ahí se divide el reino. Quería llegar hasta acá para que se ubiquen dónde es
después del exilio babilónico. Se divide el reino y ahí viene Babilonia y se lleva a Israel cautivos. Ahí tenemos, por ejemplo, el libro de Daniel. Babilonia se lleva cautivo al pueblo de Israel, pero viene el reino persa, vence al imperio babilónico y ahí recién Israel vuelve a construir el templo. Tenemos Esdras, Nehemías, y allí cuando construyen nuevamente el templo recién pueden volver a adorar a Jehová. Y es ahí, luego de este tiempo feo, que nos pasa muchas veces a nosotros así, cuando pasamos un tiempo feo, como que nos aferramos más a Dios y respetamos más a Dios. Después de ese tiempo es que se puso estas medidas. Ya no se pronunciaba el nombre de Jehová, solo se lo escribía. Pero todo esto para imprimir solemnidad, para tratar con respeto, con formalidad, a aquel Dios que aunque se habían alejado por el pecado y habían sufrido la cautividad babilónica, luego de eso Dios los liberó, Jehová el Redentor. Solamente quería aclarar eso porque si no teníamos contradicciones con lo que veíamos aquí en el material y lo que vemos en la Biblia. No me voy a adelantar entonces todavía. Los escribas, por ejemplo, escribían el nombre de Jehová, pero cuando llegaban a escribir el nombre, antes de escribirlo, se lavaban bien y también limpiaban la punta de la pluma con la que estaban escribiendo y recién lo escribían. Ese era el grado de respeto que le tenían a este nombre personal de Dios que es Jehová. Buenas noches. Muy bien, vamos a avanzar. Y antes de ver esto, también tenemos en Éxodo 3:13 que Dios se presenta como el gran yo soy. Jehová es el gran yo soy y eso significa que Él es el Dios autoexistente, el que fue siempre y que siempre será. Tenemos unas aclaraciones aquí en el material que, por ejemplo, había diferentes Elohim, porque se usaba incluso para los ídolos, pero había un solo Jehová. Por ejemplo, el uso de Elohim se dice en la Biblia Dios de Israel, pero nunca se dice el Jehová de Israel porque Jehová había uno solo. Vamos a ver esto que anoté aquí, Dios de todos, pero el Padre de los que son salvos. ¿No entró la cita? Jueces 7, 14 y 15 dice esto. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. A diferencia del Elohim, Dios cuando se presentaba como el Elohim, Él es el Dios de todo, de buenos y malos, pero Jehová es solo el Dios personal de aquellos que ya creen en Jesús y su obra en la cruz, el Padre de los salvos. Y para finalizar también de manera práctica este segundo nombre, pensaba en qué privilegio. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios se dio a conocer con este nombre personal, Jehová. Y es que busca una relación personal. No sé cómo los encuentra esta noche este Jehová que quiere tener esa relación personal. No sé cómo van con su devocional, no sé cómo van con la lectura y el tiempo a solas con Dios durante la semana, pero nos motiva este segundo nombre a esto. Si Él es Jehová, si este segundo nombre es el nombre personal con el que se dio a conocer y quiere darse a conocer a nosotros, veamos de mejorar esa comunión en intimidad con nuestro Redentor. Antes de avanzar, hay una abreviación, JA,
de este nombre Jehová siempre está relacionado con alabanza y adoración. Lo vamos a encontrar en los Salmos, y esta abreviatura se encuentra 49 veces aquí en el Antiguo Testamento. ¿Estamos bien con este segundo? Muy bien, vamos a pasar al tercero entonces. ¿Qué ven en esta imagen? Una llave, una mano. ¿La mano de quién es entonces? La mano del dueño, es la mano que quisiéramos tener varios de nosotros, del propietario de la casa. Eso vamos a ver en tercer lugar, el nombre Adonai, que significa y habla de esto que representa esta imagen, de aquel dueño, de aquel amo, de aquel propietario. La traducción de Adonai es Señor. Y también quisiera hacer una aclaración aquí. Como había tanta solemnidad con el nombre de Jehová, casi siempre se optaba, por ejemplo, los que leían la Biblia, los judíos de manera pública, optaban al llegar al nombre de Jehová por pronunciar Adonai en vez de Jehová. De la misma manera, a veces, cuando se escribía, lo cambiaban por Adonai. Así que es común también que algunas traducciones, cuando dice Jehová, otras traducciones dicen Señor, porque eran reemplazables, intercambiables con Adonai, que se traduce Señor. El significado es maestro, dueño o propietario. Dice Génesis 15, 1 y 2, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Y acá se cita por primera vez el nombre Señor, el nombre Adonai. Vamos a ver algunos usos que se daba a este nombre Adonai, a este nombre Señor o propietario. Se lo usaba, por ejemplo, para hablar de un gobernador. Tenemos acá Salmos 105. Estuve mal con las correcciones del Power. Es 105.21, si lo quieren anotar, no se lo ve ahí en el Power. 105.21. Dice así ese salmo, lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Adonai también se usaba para hablar de los padres, como autoridades o propietarios, como amos en la familia. Y la cita de esto es Génesis 31, 35. Y les dijo, veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Y padre aquí también podría traducirse Señor, porque es la palabrita Adonai. Tercer uso, también se usaba para hablar de los capitanes en el ejército. La cita aquí es 2 Samuel 11:11. Dice allí, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma. Acá cita entonces también a Adonai, hablando al capitán como señor. Cuarta, también se usaba para hablar de los profetas como autoridades. Y aquí sí se ve la cita, 1 Reyes 18:7, y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías
y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú, mi Señor, mi Adonai, Elías? Este nombre habla de la soberanía suprema de Dios, cómo es el Señor de todo, el amo de todo. Dice el material también que en relación con los hombres se usa en el Antiguo Testamento para hablar de la relación entre amos y esclavos. Y también se usa para hablar de la relación entre esposo y esposa. Para hablar del hombre como el Señor. Habiendo mayoría de mujeres, quiero aclarar que el hombre sea cabeza no minimiza de ninguna manera a la mujer, y si ustedes ven en 1 Corintios van a encontrar que si bien el hombre es cabeza de la mujer, también la Biblia dice que Dios el Padre es cabeza de Cristo. Y ni Jesús, ni el Padre, ni el Espíritu Santo, ninguno de ellos son menos Dios que los otros. La Trinidad son igualmente Dios, así que de la misma manera que el hombre sea cabeza, simplemente quiere decir que cuando venga Dios la tarea de dirigir, se la va a corregir al hombre. Muy bien, y para terminar también de manera práctica, este tercer nombre, vamos a ver que si Él es el Señor, nosotros debemos consagrar nuestras vidas a Él, debemos rendirnos a Él en cada área de nuestras vidas, reconociendo soberanía suprema y autoridad final. En esta noche, en tercer lugar, entonces vemos al Adonai, el amo propietario y señor de todo. Ahora la pregunta es si Él está siendo el amo propietario y señor de todo en nuestra vida. Y en las áreas que falta, en esta noche reveamos que Él sea el que tenga esa palabra final, que Él sea el que dirija nuestras vidas, porque es el propietario de ellas, por creación y por redención. Son las 9:10, no sé si adelantamos el recreo, porque después tenemos las combinaciones con Jehová, son 9. No sé si quieren que adelantemos y luego largamos directamente con las 9. Muy bien. Vamos a ver las combinaciones con el nombre Jehová. ¿Y Jehová qué significaba? Eso sí le limita el comer. Redentor, muy bien. Ahí pasó la factura, Redentor. Jehová significaba Redentor, era el nombre personal de Dios, y también dijimos que se traducía a veces como Adonai, Señor. Por eso es que vamos a ver en cada una de estas combinaciones el Señor algo, el Señor algo. Vamos a ver, cada una de ellas es el Señor más una característica más el complemento de otro nombre. Vamos entonces que tenemos 9 combinaciones aquí en el material con Jehová. Son cortitas, no se asusten allá. Vimos 3 recién en una. Estas son cortitas, no se asusten. Vamos entonces con las primeras 3. En primer lugar vamos a ver Jehová Jireh. Esta combinación significa el Señor proveerá. Dice allí Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esta combinación significa Jehová el Señor proveerá o Jehová el Señor visitará. También otras traducciones literales significan Él se encargará de esto. En primer lugar entonces tenemos Jehová Jireh, y esta historia que vemos aquí, este pedacito en el versículo 14 del capítulo 22 de Génesis, es cuando Abraham tenía que ofrecer, porque Dios le pidió como sacrificio a su propio hijo, y allí cuando el Señor provee
el macho cabrío para que pueda sacrificarlo en vez de a su hijo, él dijo esto antes de que aparezca ese macho cabrío. El Señor proveerá para el sacrificio. Así también vamos a ver simbología, pero antes de pasar a la simbología ya anoté para cumplir su promesa. Quería dejar en claro que el Señor proveyó, pero para cumplir con lo que Él había prometido, para cumplir con que iba a seguir la descendencia de Abraham, que se iba a extender la descendencia de Abraham, y de la misma manera pasa en nuestras vidas. No quiere decir que el Señor proveerá y yo me voy a quedar en casa sin trabajar, sin hacer lo que me toca hacer. El Señor provee, pero para cumplir con sus promesas. Va acorde también a lo que dice su palabra, su provisión. No son nuestros gustos o caprichos, sino que Él proveyó para cumplir con su promesa. Hay simbología en este sacrificio. Abraham se acerca con Isaac y Isaac le dice, llevas el fuego, y el fuego simboliza siempre en la Biblia juicio. En segundo lugar, llevaba el cuchillo simbolizaba la muerte, y vemos en el Nuevo Testamento simbolizado todo esto también como el Señor Jesús sufrió el juicio que nosotros merecíamos, la muerte que nosotros merecíamos, y fue el Señor Jesús el Cordero provisto por el Padre para que podamos tener la redención de nuestras vidas. El sacrificio en esta simbología fue Jesús. Vamos a ver segunda combinación, Jehová, Rafa. Jehová no solamente se traducía el Señor, ¿se acuerdan que Él se presentó ante Moisés cuando Él le preguntó y le digo en nombre de quién vengo? El yo soy, el Dios que es y será. Entonces también en cada una de estas combinaciones vemos que porque Él es y va a ser, siempre va a proveer para cumplir sus promesas, porque Dios es y siempre será el que provee. En segundo lugar, Jehová Rafa, el Señor sana. Y acá nos vamos a Éxodo capítulo 15, versículo 26, y estamos en las plagas de Egipto. Dice aquí, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, le dice el Señor, porque yo soy Jehová, tu sanador. Y aclara muy bien el material aquí, no dice yo curaré, sino que dice no te daré las enfermedades que estoy dando a los egipcios. Y yo agregaba ahí un poquito más, que no pondré estas enfermedades sobre ti como juicio, porque si no también tendríamos una contradicción. Dios a veces sí nos pone enfermedades para cumplir sus propósitos, pero acá esta historia en contexto nos lleva a entender que Dios no nos va a poner las enfermedades para juzgarnos siempre y cuando estemos bien con Él, no sean consecuencia de pecado también las enfermedades. Dice aquí que no pondrá esas enfermedades por juicio. El Señor también deja acá en claro que Él nos libraría, como libró al pueblo de Israel, para cumplir con sus propósitos. Nos iba a librar, a sanar, para cumplir sus propósitos. Sanar significa reparar, enmendar, curar. Y quisiera que busquen, por favor, 1 Pedro 2:24. Dice así 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Su dolor, su herida, fue como resultado nuestra sanidad del alma. Y qué lindo también es pensar que Él nos sana de manera completa. Hoy en día tenemos sano el espíritu, el alma, pero un día tendremos sanidad completa, seremos glorificados y para siempre sanos por completo. En Cristo Jesús entonces vemos también a este Jehová Rafa, el Dios que sana por completo nuestras vidas.
Este nombre también deja en claro la misericordia, manifiesta la misericordia, la compasión del Señor para con nosotros, esa bondad entrañable. Me impacta mucho aquí el término que podemos analizar en 1 Pedro 2:24, la sustitución. Qué tremendo que es pensar en esto. Bienvenida, buenas noches. Qué lindo es ver la sustitución del Señor. A lo largo de este pasaje allí en Pedro, vemos que Él tomó nuestras enfermedades para que nosotros tengamos sanidad. Él se puso en lugar nuestro de distintas maneras. La sustitución del Señor atraviesa toda la salvación de nuestras almas. Por ejemplo, Él pagó el precio en la redención que usted y yo no podíamos pagar. Por ejemplo, estábamos condenados a muerte. Él tomó la responsabilidad legal que teníamos nosotros y murió en nuestro lugar. Él sufrió y en la propiciación, por ejemplo, también recibió toda la ira de Dios sobre el pecado que la debíamos recibir cada uno de nosotros. Y podemos pensar en este Dios que sana. Si Él no hubiera llevado mis enfermedades, yo jamás podría haber tenido sanidad completa. Tercero, Jehová Nisi. En tercer lugar vamos a ver a Jehová el Señor, por lo que Él es y será, Él también es y va a ser siempre nuestra bandera, nuestro estandarte, nuestra insignia, también pueden agregar ahí como sinónimo, eso significa estandarte, el Señor, nuestra bandera. Y el pueblo de Israel podía disfrutar de ver eso en las guerras. El Señor era aquel Jehová Nisi, el que los conducía hacia la victoria. Dice Éxodo 17:15 ahí, va a relatar que Moisés adora a Dios luego de la victoria que le dio sobre Amalek. Y también adoraba a Dios porque no solamente le dio esa victoria, le iba a dar victoria delante de todos los enemigos. En tercer lugar, entonces, en esta combinación podemos ver a Dios, que es nuestra bandera, que siempre nos lleva de victoria en victoria. Veamos entonces tres más. Seguimos con las de Jehová y ahora combina con, no sé bien cómo se pronuncia y estuve viendo otros materiales y los teólogos difieren en las pronunciaciones, las otras eran peores, así que nos quedamos con esta. Pienso que puede ser Kadash, Jehová Kadash, y significa el Señor santifica. Levíticos 28:8, perdón, 28, lo vamos a buscar. Levítico 28. Muchas gracias, Gerardo. El Señor aquí se muestra como el Dios que nos santifica. Santidad o ser santo significa apartados del pecado, pero no solamente lejos del pecado, sino también para un uso exclusivo y santo, para un uso exclusivo para Dios. Y esa es la obra que Él hace, así se presenta con este nombre combinado, Jehová Kadash. Él es el que nos santifica. Efesios 1:4, se los leo, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué es una vocación? ¿De qué se trata una vocación? ¿Cómo lo describirían? ¿Qué significa para ustedes vocación? No es la galleta. Muy bien, una facilidad para alguna tarea específica. ¿Alguien más? Algo que estamos llamados a hacer. Muy bien, según el diccionario, tiene que ver con lo que ustedes dicen. Una vocación es una forma o estilo de vida, es dedicarse a algo en especial y específico. Y aquí también Efesios
En el capítulo 4 Pablo va a decir que todos tenemos un mismo espíritu, todos somos parte del mismo cuerpo y también llamados a una misma esperanza y vocación. Y es Efesios 1:4 que ya había dejado en claro el Señor a qué nos llamó. La forma de vida que tenemos que llevar como cristianos ante el Dios que santifica es vivir de esta manera. Santos, apartados del pecado y separados de manera exclusiva para Dios. Vamos a otra. Jehová Shalom. El Señor es nuestra paz. Dice Jueces 6:24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Y está hablando de que el Señor es nuestra paz. Y paz significa bienestar y plenitud. Eso es lo que muestra este nombre. El Señor es nuestra paz. Solo en Él hay bienestar y plenitud de vida. Muchas veces escuchamos de chicos y mayores que en las iglesias dicen, siento paz, lo voy a hacer. Siento paz, me pongo de novio, me pongo de novia. Siento paz, me meto en este ministerio. Siento paz, me meto en este trabajo. Pero incluso con esto sencillo de ver este nombre de Dios combinado aquí, que el Señor es nuestra paz, vemos que la paz no es un sentimiento. La paz es una persona. Y la paz solo la vamos a conseguir en relación con esa persona, yendo a la fuente de paz, a ese Jehová Shalom. La paz es una persona que se da a conocer a través de su palabra y solo allí, ahí sí puedo decir siento paz, porque en todos estos versículos Dios me muestra que esto es lo correcto. La paz es Dios mismo, Jehová Shalom es nuestra paz. Tercero de esta diapositiva, Jehová, acá me mataron. De la misma manera busqué y no. Ese nombre, esa combinación, Jehová, el Señor, justicia nuestra. ¿Quién se animó por acá? Shikenu. Shikenu, nos quedamos con Shikenu, lo más cercano a algo coherente. Shikenu, todos dicen amén y seguimos. El Señor, justicia nuestra. Eso significa esta sexta combinación. Dice Jeremías 23:6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Y este pasaje que cita a el Señor como nuestra justicia está hablando de un evento futuro. Cuando Israel pueda entrar a ese reino milenial, cuando Israel vuelva también a la tierra prometida, está hablando de aquel reino cuando vuelva el Señor por segunda vez a reinar durante 1000 años. Pero el Señor es nuestra justicia, también lo vemos en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra justicia. Últimos tres de las combinaciones con Jehová. Vamos a ver en séptimo lugar, Jehová Shammah. El Señor está ahí o el Señor está presente, significa esta séptima combinación. Jehová Shammah. Dice Ezequiel 48:35 que Él va a restaurar al pueblo de Israel, pero también va a restaurar a Jerusalén y el templo. Y es allí en el nuevo templo que se va a decir esto, según lo que dice Ezequiel, Jehová Shammah, el Señor está ahí o está presente. Y era muy importante para el pueblo de Israel porque el Señor abandonó su presencia, el templo. Y encontramos un Nuevo Testamento, por ejemplo, sin la presencia de Dios en el templo, como lo estaba en el tabernáculo que iniciaba Moisés. Pero en aquel tiempo futuro, Ezequiel deja dicho que el Señor estará allí presente.
Y está hablando del templo allí en la Nueva Jerusalén, y vamos a disfrutar para siempre de la presencia del Señor. Nosotros hoy disfrutamos de ser también el templo de Dios, y Dios mora en nosotros. Octava combinación, Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos o el Señor de las tropas significa esto. No se olviden que en cada una de estas combinaciones, porque Él es y será siempre el Dios autoexistente, Él siempre va a ser Jehová de los ejércitos. Salmo 24:10 habla de que Él es Jehová de los ejércitos, citando a los ángeles. Él es el que dirige y lleva la victoria con poder a sus ángeles, y también Éxodo 7:4 muestra que Él dirige y lleva la victoria a su pueblo como Jehová de los ejércitos. Y nuevamente la aclaración, como en anteriores, siempre para cumplir sus propósitos y no nuestra voluntad. Y por último tenemos una triple combinación acá, porque es Jehová Ra-A. Dice este significado que el Señor es mi pastor. Para terminar con las combinaciones, Salmos 23:1, Jehová es mi pastor, porque Él y será siempre, Él siempre va a ser el pastor que provea todo lo que necesito para mi vida. En vida, en muerte y a lo largo de toda la eternidad, Jehová es nuestro pastor. Y nuevamente voy a 1 Pedro capítulo 2, pero ahora el versículo 25 dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y esta palabra descarriadas ahí en 1 Pedro 2:25 significa un andar sin propósito, un andar perdido, pero también está hablando del andar nuestro que era así sin Cristo, un andar peligroso. Íbamos directo a la condenación del infierno, pero dice aquí, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora estamos en los brazos del perfecto pastor. Y así como un pastor cuida a las ovejas, le provee, les da cuidado, satisfacción, así en Cristo Jesús tenemos al pastor perfecto. Y agrega obispo. Y obispo se usa también para hablar de las autoridades de la iglesia, porque un obispo es un supervisor. Dios es el pastor y obispo, es el perfecto pastor y obispo que está supervisando todo el tiempo tu vida y la mía, para que nada nos falte conforme a sus propósitos. Así terminamos con estas 9 combinaciones con Jehová. Y estamos bien con el tiempo, vamos a terminar con 3 combinaciones con Él, que significaba, ¿se acuerdan? Dios que era el primero que vimos hoy. El Dios fuerte, el Dios poderoso, el Dios de potencia suprema. Y Él es el singular de Elohim. Vamos a ver entonces las combinaciones que, así como Jehová se relacionaba con cada partecita, Él se va a relacionar diciendo por un lado Dios o fuerte. Entonces vamos a ver cada nombre, cada uno de estos 3, como el Dios tanto o el fuerte tanto. El primero es el Elión, el Dios altísimo. Para eso vamos a ver cuándo se citó por primera vez allí en Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 20, dice así: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Este nombre, el Elión, significa Dios más alto que todos. Recordemos que El y Elohim se usaba de manera general para hablar de Dios
o dioses. Por eso es que hace esta salvedad. El Elión es el Dios altísimo, el que está por sobre todos esos ídolos que nada pueden hacer. Dios es el Dios único, el Dios altísimo, o el Dios más alto también. Mateo 28, 18 nos va a mostrar cómo Jesús se presenta ya resucitado. Toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. El Señor Jesucristo encarna este nombre como el Dios Altísimo. Vamos al tercera combinación con el Olam, el Dios eterno. Vamos a buscar Génesis 21, 33, por favor. Anteúltimo versículo de Génesis 21, dice allí, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y esta combinación significa el Dios eterno, el que es y será por los siglos de los siglos. Anoté también Isaías 40, 28, porque va a mostrar la forma plural de este nombre. Dice allí, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí usa el mismo nombre, la misma combinación, pero de manera plural, haciendo alusión también a la Trinidad. El Olam, y para finalizar tenemos el Shaddai, el Dios Todopoderoso. Génesis 17.1 dice de la siguiente manera, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este nombre está compuesto por él, que significa Dios o fuerte. Y la otra partecita, los teólogos debaten que puede ser Yada, que significa proveedor, o Shaddad, simplemente le agrego una D, que hace alusión específicamente al poder de Dios. Pero sea cual sea que gane este debate, o aún usando los dos significados, proveedor y poder, sigue siendo el Todopoderoso que provee y combina poder y provisión, como se debate en el significado de la segunda parte de este nombre. Pero qué lindo es pensar cómo Dios, finalizamos con este nombre, Él es el que nutre, así como el pecho materno significa como la lactancia puede nutrir un bebé, el Señor es aquel todo suficiente que nutre y satisface nuestras vidas. Por eso en esta noche terminamos viendo este lindo nombre, esta linda combinación. No hay otro lugar donde debamos buscar satisfacción, porque no hay otro lugar ni ninguna otra persona que pueda dar verdadera satisfacción a nuestras vidas. No hay un trabajo, no hay una carrera, no hay una pareja, no hay un cargo, no hay una posición, no hay un ministerio que nos vaya a dar esa satisfacción que solo el Shaddai nos puede dar. Con esta tercera terminamos con las combinaciones que tenemos en el material. Hay otras combinaciones que significan, por ejemplo, el Dios vivo o el Dios que da vida. También seguro habrán escuchado del Roy, y antes de que comencemos después del recreo, me fijaba si iba a quedar tiempito, quisiera que me acompañen, porque sí nos quedó tiempito. Vamos a buscar en Génesis, capítulo 16. Y con esto vamos a terminar. Génesis capítulo 16,
versículo 13. 13. Dice así: entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Y está aquí la sierva de Sara, que luego de haber empezado con comportamientos erróneos, ella quedó embarazada de Abraham porque Sara no tenía el hijo que Dios había prometido, y ella misma le dijo a Abraham: acércate a mi sierva, y ella quedó embarazada. Y una vez que quedó embarazada, comenzó a tratarla mal a su señora, a Sara, y Sara va y se queja con Abraham. Entonces Abraham le dijo que ella era la dueña, que se encargue, y Sara comenzó a tratarla muy mal. Y luego de bastante maltrato, ella decide irse con Ismael, con su bebé, al desierto. Y llega un momento de que está por dejarlo que muera Ismael allí en el desierto de Sed, y ahí aparece el Señor a hablar con ella. Y ella va a citar este nombre que es El Roi. Y es también una combinación con Él. Por eso es que este nombre significa el Dios que me ve, o como también significa Él, el fuerte que me ve. Qué lindo es pensar también en esta combinación, en este nombre, porque Dios es el que está al tanto de nuestras vidas. Hay momentos que parece que no le interesamos a nadie, hay momentos que incluso parece que somos descartables, ¿no? Me di cuenta este último tiempo por cosas que pasaron con amigos, que somos bien fieros para comunicarnos y cómo nos comportamos entre nosotros los cristianos. Por ahí quizás entre las chicas o entre los muchachos nos llamamos: che, ¿podés presidir? Che, ¿podés hacer esto? Che, ¿te animás a hacer esta partecita? Y pareciera que hay una relación solo de cosas a hacer. Pero es raro que te llamen y te digan: che, simplemente te quiero escuchar, ¿cómo estuvo tu día? Y tenemos amistades que se forman en la iglesia, pero relaciones, tristemente muchas veces, que la mayor cosa que se comparte es actividad, activismo, responsabilidades, pero hay un Dios que sí está al tanto de todo. Hay un Dios que quiere también que nosotros modifiquemos nuestra manera de ser. Él es el Roy, el fuerte que ve. No solo está al tanto, sino que también es fuerte y puede cuidarnos. Y Él estaba ahí para ver a aquella mujer en el desierto donde no había nadie más, pero Dios estaba allí. Él está al tanto, está para cuidarnos, pero como es el fuerte que ve también, temblamos al pensar que también está ahí para castigarnos, porque Él ve todo, no solamente lo triste que nos pasa, sino también las cosas buenas y malas que hacemos. Pero también es lindo terminar en esta noche pensando en el Roy, el fuerte que ve, porque ese fuerte que ve, ve también para dar oportunidades. Y en esta noche también, en una oportunidad más, pensando en esta última combinación, Él me ve, puedo corregir esta noche, tengo la oportunidad de corregir porque Él está viendo cómo estoy llevando mi vida hasta en esta noche. Por favor, estamos a 15 minutos de terminar. Les invito a que dos de ustedes puedan terminar en oración en esta noche pensando en estos nombres. Hemos empezado en esta noche con Elohim, aquel Dios fuerte, todopoderoso, y pensábamos que debemos confiar en Él. Hemos visto Jehová en segundo lugar, y Él es un nombre personal y significa redentor. Y veíamos que ese Dios personal quiere una relación personal con nosotros, quiere comunión íntima y creciente. Y vimos en tercer lugar a Adonai, y Él quiere también, porque es el amo, quiere también ser el amo de cada área de nuestras vidas y pide de nosotros consagración, entrega total. Por favor, que dos de ustedes puedan terminar en esta noche en oración.